Comienza el espacio publicitario. Todo lo que tenés que saber de tu municipio y de tu barrio lo encontrás en informenorte.com.ar. Actualidad, deportes, cultura, institucionales, sociedad. Todas las noticias y protagonistas de la zona norte del conurbano bonaerense están en informenorte.com.ar. Un medio para mantenerse bien informado. No hay dinero que pague este sonido. Pero sí hay forma de que se mantenga al aire. Única 94.5. Somos como vos. Publicita con nosotros. Hace que los engranajes sigan rodando. Y de paso, vendé más que nunca. Fin del espacio publicitario. Única 94.5. Encontranos en la web www.radiounica.com. Y seguimos acá al aire en Radio Única 94.5 con esto que es de primera mano. Y como veníamos diciendo al comienzo del programa, hoy tenemos acá en el piso a Federico Cano, que es candidato a concejal por el Frente de Izquierda. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido. Bueno, gracias, muchas gracias por la bienvenida. No, gracias a usted por acercarse acá al piso. Sabemos que tiene otras obligaciones y se tomó el tiempo de venir hasta acá y más con el día que nos tocó hoy. Está medio feo. Por lo menos no está frío como fueron los días pasados. Claro. Pero hay humedad, con lo cual está todo pegoteado. Ah, bueno. Están diciendo igual que vuelve frío la semana que viene. Por lo menos este fin de semana va a ser lindo, dicen también. Esperemos. Yo confío. Bueno, el Frente de Izquierda lanzó campaña en Tigre hace unos días atrás. Sí, efectivamente estamos lanzando la campaña en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Hemos cerrado las listas. Y en este caso el Frente de Izquierda viene reforzado, dado que es el Frente de Izquierda Unidad. Es decir, desde el 2011 hasta aquí, todos los trabajadores y trabajadoras en la Argentina habían encontrado la boleta del Frente de Izquierda, que era un acuerdo de los tres partidos más importantes de la izquierda argentina, el Partido Obrero, el PTS e Izquierda Socialista, a lo cual hoy se viene a sumar el MST, un importante partido de izquierda también acá con fuerte presencia aquí en el distrito. Y efectivamente, desde las elecciones de 1983, las famosas elecciones de la vuelta de la democracia, hasta la actualidad no había habido un frente de izquierda tan amplio que reagrupara tantas fuerzas de izquierda, así que se coloca para estas elecciones como el polo político de los trabajadores, un polo político de izquierda, y esa es la perspectiva que vamos a defender en esta campaña electoral. Bien. Eso le da a quienes digamos, sigan la rama de izquierda no tener quizás una única opción que no los quizás que no los siente identificados, sino que puedan tener un abanico bien abierto de posibilidades, como para tener más opciones para elegir y sentirse quizás más satisfechos con el voto. Efectivamente, la izquierda tiene efectivamente su boleta electoral, es la del Frente de Izquierda Unidad, y efectivamente, como bien decís, hay todo un enorme sector de la población que está mirando muy atentamente a qué va a hacer la izquierda en estas elecciones. Sí. Dado que el fracaso absoluto del gobierno de Macri, o por lo menos así lo caracterizamos nosotros como un fracaso absoluto del gobierno de Macri, justamente pone a la clase trabajadora frente a la interrogante de qué hacer, cómo avanzar y cómo continuar en una etapa tan compleja. Por ejemplo, ayer leía que, digamos, el FMI entre esta semana y la próxima, va a hacer un nuevo desembolso de 5.700 millones de dólares, a lo cual el Banco Mundial sumó otro crédito a la Argentina el día de ayer por 500 millones de dólares. En un bono que es a 32 años y que tiene como objetivo central, y esto me parece importante señalarlo, aumentar la cantidad de asignaciones universales por hijo. Es decir, un gobierno que hacia el fin de su mandato y en plena campaña electoral está pensando aumentar la asignación universal por hijo, y la oposición
en particular la oposición kirchnerista, la lista que encabeza Alberto Fernández en lo particular, que tiene de vicepresidenta a Cristina y que también integra el panqueque Sergio Massa, para abrir un poco la polémica, vemos que no han dicho nada sobre eso. Hay un gobierno que hacia el fin de su mandato solo pretende aumentar las asignaciones universales por hijo. Es un gobierno que está pensando en el desempleo. Y a nosotros nos parece fundamental, por eso me parece tan importante el rol de la izquierda en esta campaña electoral, nos parece fundamental advertirle a los trabajadores y las trabajadoras que esta campaña electoral se transita como una crisis y como una gran cortina de humo. Porque a pesar de que es nuestro derecho y nuestra obligación democrática efectivamente ir a participar en las elecciones, y la izquierda la va a aprovechar como una plataforma para poder desarrollar todos sus planteos políticos, nuestra tarea va a estar en advertir a los trabajadores que la crisis de deuda en la que ha entrado Argentina, el conjunto de las contradicciones económicas en un mundo cada vez más cerrado, en un mundo cada vez más complejo, que ahora nos quieren vender este humo del acuerdo de la Unión del Mercosur con la Unión Europea, efectivamente, que no tiene ninguna perspectiva, que no es más que otra máscara de humo. La tarea de la izquierda está en advertir el advenimiento de una crisis enorme, una enorme crisis de deuda que puede convertirse rápidamente en una cesación de pagos y por supuesto, es decir, en un default. Y esta es la situación que está atravesando la Argentina. Y por lo tanto, la lucha del Frente de Izquierda, del Partido Obrero en lo particular, va a estar a disposición de organizar, advertirle y explicarles a los trabajadores las consecuencias del modelo económico que estamos atravesando. Por eso, en todo el último periodo, nosotros venimos sosteniendo que era necesario el fuera Macri, que el gobierno de Macri se vaya por anticipado. Es decir, sabemos que somos polémicos al instalar esta idea, pero lo hacemos en la perspectiva de que el fracaso del plan económico de Macri efectivamente ha llevado a que hoy tengamos más de 10 puntos de pobreza, que los jóvenes, como ustedes, menores de 25 años, suban los índices de precarización y tercerización laboral en un 70%, que cada vez sea más difícil encontrar un trabajo, 400.000 despidos, ¿sí? En el último semestre. Es decir, una situación económica muy, muy, muy compleja. Y esta es la batalla que venimos a advertirle, a explicarles a los trabajadores y generar instancias de organización para dar todos estos combates que están presentes y que se sobrevendrán con mucho más fuerza en la próxima etapa. A nivel municipal, Fede, Dale. ¿hay una persecución a la izquierda? Por ejemplo, en el despido sin motivo del hermano de la candidata a intendenta Margarita Cuellar. Margarita Cuellar, efectivamente. Nosotros ayer sacamos un comunicado denunciando esta situación porque el domingo el hermano de nuestra compañera que es precandidata a intendenta por el Frente de Izquierda Unidad en San Isidro, que es Margarita Cuellar, el hermano es un trabajador. Acá también habla un poco del capital político de nuestras listas. Nuestras listas no están compuestas de políticos profesionales. Como ustedes dijeron que me agradecieron por venir porque tenía otras obligaciones, la oyente puede pensar que vengo de grandes reuniones y que yo... No, vengo de dar clases en la escuela, porque soy profesor. Somos trabajadores, esta es la composición de nuestras listas. Y el hermano de Margarita, que es municipal, subió a su Facebook un apoyo diciendo: hermana, te banco, te voto. Es decir, expresando como cualquier ciudadano o ciudadana su opinión política para las próximas elecciones. Y esto generó de manera inmediata el despido, ¿sí?, del hermano de Margarita Cuellar. Pero nosotros no nos contentamos simplemente con decir que hay una persecución política que es evidente y la denunciamos, sino que lo ponemos en un cuadro más general de despidos. Es un lento goteo de despidos de municipales, de higiene, de alumbrado, barrido y limpieza. Y también advertimos en los jardines municipales. Somos la única fuerza que hoy está diciendo que los contratos municipales son contratos basura. El trabajo que ofrece la municipalidad es trabajo precarizado. Los contratos son anuales. No gozan de estabilidad laboral los trabajadores y trabajadoras municipales, si sean de cualquier área. Por eso agrego lo de los jardines municipales, porque este distrito, como tantos otros, se jactan de que todos los jardines maternales no son de provincia, sino que son municipales, como si fuese un servicio que efectivamente se da desde el municipio. Pero las maestras, es decir, mis colegas, mis compañeras, maestras de inicial que están trabajando allí con carreras profesionales, de excelencia, con
una altísima formación docente, hoy tienen contratos anualizados, son precarizadas. Entonces, exigimos la inmediata reincorporación de Jorge Cuellar a su puesto de trabajo en la Municipalidad de San Isidro. Exigimos el cese inmediato a la persecución ideológica y política a los trabajadores. Le exigimos al sindicato municipal que convoque una asamblea de todos los municipales para deliberar en torno a esta situación y parar los despidos, pero además pedimos para los municipales un salario igual a la canasta familiar, hoy en 28.000 pesos, y también pedimos el pase a planta permanente del conjunto de los trabajadores y trabajadoras municipales para evitar esta precarización laboral, que es el terreno sobre el cual después se articulan los despidos o esta clase de aprietes o persecuciones de características ideológicas o políticas. Ahora, Fede, vos recién hablabas del FMI. Creo que toda la izquierda fue la única que habló del FMI, no sobre cómo seguir. Que ustedes van a cortar directamente, van a cortar, no van a seguir con el FMI. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es quizá la pregunta más importante y más interesante de la campaña electoral. Porque efectivamente es la que mejor tenemos que explicar los compañeros y las compañeras del Frente de Izquierda Unidad, porque somos la única, como bien decís, somos la única fuerza que lo plantea. Entonces, es natural y está muy bien que genere ruido, para eso está. Nosotros, el FMI, que hoy gobierna la Argentina, mediante una camarilla política liderada por Mauricio Macri, y que el conjunto del arco político fue corriendo a Estados Unidos a decir, ojo, nosotros también la pagamos. Es lo que hizo Kicillof, que fue ya 2-3 veces a Estados Unidos. Es lo que hizo también Lavagna Urtubey. Todo el mundo dijo, yo la deuda la pago. Nosotros decimos que no. Esta deuda ilegítima, esta deuda usuraria, hecha para no ser pagada, y que es en definitiva la correa de transmisión del imperialismo sobre América Latina y en lo particular sobre Argentina, está ahogando financieramente el país y solo agudiza el conjunto de las contradicciones económicas que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina y que, digamos, nos lleva a esta situación desesperante que estamos viviendo hoy, con un aumento de la recesión, cada vez más despidos, cada vez más suspensiones, una industria completamente paralizada, el parate absoluto de las obras públicas, lo cual también lleva a la crisis, digamos, que hay respecto del plan del gobierno de las obras públicas, las público-privadas, las PPP, ¿vieron? Sí. Las PPP que se vio atravesada por la crisis de la causa de los cuadernos, donde como en Brasil vimos a todo el empresariado argentino y a gran parte del funcionariado público transitar los pasillos de Comodoro Pi como verdaderos delincuentes, en un esquema de corrupción infernal. Y efectivamente el Partido Obrero dice, no tenemos que pagar la deuda, esta deuda ilegítima y usuraria, no la contrajimos los trabajadores, sino que la estatización de la deuda privada de los usureros que posteriormente enfugan la plata del país. Entonces nosotros decimos, tenemos que reconstruir la Argentina. Para reconstruir la Argentina tenemos que ir a una profunda deliberación. La crisis de régimen que atraviesa la Argentina es fenomenal. El conjunto de los poderes del Estado hoy está fuertísimamente cuestionado por el conjunto de la población. Es interesante, hace poco salían encuestas que el poder más deslegitimado es el último resorte de la institucionalidad, es el poder judicial. Es el que menos cree la gente no cree en la justicia. Bueno, efectivamente, porque mujeres que van y denuncian casos de violencia de género y después termina no pasando absolutamente nada, ¿por qué creerían en la justicia? Claro. ¿Por qué creeríamos los trabajadores en un parlamento, en un congreso, en un poder legislativo que se predispuso, a pesar de que había millones y millones en las calles de todo el país, a votar la reforma previsional y que está buscando los mecanismos para votar la reforma laboral? Y finalmente, ¿por qué creerían los trabajadores, las trabajadoras, la juventud, las mujeres, los vecinos de San Isidro en un poder ejecutivo que ha gobernado pura y exclusivamente para los intereses de la banca financiera? Claro. Por eso nosotros del Partido Obrero y desde el Frente de Izquierda decimos, tenemos que reconstruir las bases sociales de la Argentina, y para eso también tenemos una medida que es la Asamblea Constituyente. Nosotros decimos, hay que convocar una Asamblea Constituyente libre, soberana, con poder, que recomponga el conjunto de
al conjunto de los sectores sociales en una gran deliberación nacional sobre hacia dónde tenemos que llevar los destinos de nuestro país. Ese destino no es el FMI y por eso decimos no al pago de la deuda externa, y para garantizar un plan de industrialización y recomposición económica del país, decimos que tenemos que nacionalizar la banca y estatizar y centralizar el conjunto del comercio exterior. Somos los únicos que planteamos estos. Hoy la plata se fuga. Ayer leía, no tengo acá los números, leí un artículo excelente en un diario económico sobre la fuga de capitales. Eso es lo que se financia cuando se habla de la deuda. Cómo la plata que generamos los trabajadores y las trabajadoras en Argentina se va día a día en el agujero negro del pago de la deuda, de la fuga de capitales. Por eso nosotros decimos, tenemos que nacionalizar la banca, nacionalizar el comercio exterior, tomar los trabajadores el control de esto, y para eso necesitamos tomar el poder político. Por eso nosotros decimos que una asamblea constituyente tiene que tomar el poder de la Argentina frente a un Estado que ha entrado en una absoluta crisis de régimen, y una crisis de régimen que tiende a acentuarse. Es cuestión de mirar los grandes países. Nosotros a veces, ¿viste? Los argentinos nos sentimos siempre un poco tocados. Decimos, no, nosotros que somos un país bananero, del tercer Nos mundo. sentimos inferiores. Nos sentimos inferiores. Pero para perder ese complejo de inferioridad tenemos que analizar un panorama mundial. En Gran Bretaña, vamos a las grandes potencias. En Gran Bretaña renunciaron 2 presidentes consecutivos. Primero David Cameron, Theresa May, no saben cómo salir del Brexit. Justamente por esa guillotina económica que es estar en la Unión Europea para los británicos. En España, otra democracia ejemplar. Renunció primero Mariano Rajoy del Partido Popular, fue reemplazado por Pedro Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Tuvo que adelantar las elecciones, volvió a ganarlas, pero no afloja el problema del desempleo, que en España llega a cifras similares a la del argentino, que es increíble. En Francia, el poder de Macron estuvo cuestionado, sigue cuestionado hoy en día, porque todos los sábados cientos de miles de chalecos amarillos se movilizan en Francia. Es decir, es un problema que ni hablar de Bolsonaro. 6 meses hace que gobierna, ya se le fueron 3 ministros. El ministro estrella, que era el juez Sergio Moro, el de la causa del Lava Jato. Exactamente, el que lo metió en cana a Lula en un caso de proscripción gravísimo, inédito para las democracias latinoamericanas. Hoy está de licencia el que era el juez estrella y el superministro de justicia, tal cual lo llamaban. El caso de Donald Trump, la agudización de la guerra comercial, que tiende a convertirse cada vez más en una guerra de características no económicas, sino directamente bélicas. Miremos lo que está pasando entre la disputa con Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico, donde la tensión bélica aumenta. Cuando nosotros hablamos de crisis de régimen en la Argentina, no es porque nosotros tenemos este complejo de inferioridad, sino porque lo analizamos en un mundo que ha sucumbido, un sistema que ha sucumbido. Y nosotros decimos, tenemos que reforzar desde la izquierda, y el canal queremos que sea la izquierda, la organización de los trabajadores en sus sindicatos, en sus organizaciones. Las organizaciones de mujeres, las organizaciones barriales tienen que ser el puntal para una nueva reorganización del país. ¿Cómo? Tomando el poder político, a través de una asamblea constituyente que vuelva a recomponer justamente el Estado, pero esta vez con los trabajadores en el poder. Muy bien. Ahora vamos a continuar con Dale. él, pero primero vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más. Bien.